Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar la bienvenida a tu especial amor del día de hoy. Recuerda que los especiales amor son jueves, viernes y sábado y los demás son días de lecturas generales. Bueno, entonces hoy solamente, exclusivamente para el amor. Te quiero muchísimo, mi Leo. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. El día de hoy vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti, mi querido o mi querida Leo. Bueno, ¿hay algo que tienes entre pecho y espada para decirle a esa persona especial? Bueno, hazlo ya mismo, con mucho amor, respeto, con muchísima sabiduría. Hazlo, pero ya no te calles más. Ya sabes que hay cosas que están evolucionando en tu relación, cosas que se están quitando, que están saliendo. Hay como cordones, cables que se están cortando para que las cosas funcionen mejor en tu vida amorosa. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo hablo, yo digo la verdad y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Para el día de hoy vamos a responder una pregunta que tal vez tú te estás haciendo en este momento. ¿Realmente te conviene o no te conviene estar con esa persona? Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy de la situación que tú estás viviendo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que te concentres en él o en ella para atraerlo con el pensamiento. Vamos a ver cuál es la situación en este momento con tu persona especial. Bueno, wow. Al parecer hay muchos sentimientos de derrota, muchas desazones en esta relación, en este instante. La verdad es que la situación no se ve como muy bien, como muy agradable. Hay demasiadas peleas. Al parecer esta relación o es una relación de hace mucho tiempo, o es una relación que se proyectaba para ser de mucho tiempo, pero que las cosas no están funcionando tal y como ustedes lo habían estado planeando. Es una relación que tiene la intervención de amores del pasado, digo yo intervención, por ahí está mi perrita Sol. Hay personas del pasado que parece que no han querido dejarlos muy en paz a ustedes para que puedan hacer una relación de veras, ya como un comenzar de nuevo, como un avanzar realmente en la situación o en esta relación. Bueno, han habido demasiadas cosas entre ustedes dos, demasiado tire y afloje, demasiadas imprudencias del uno y el otro, y se han comportado de una manera bastante egoísta, bastante superficial. Al parecer esto como que existen ya dos equipos, el tuyo y el de tu persona especial también. Mira, yo creo que es momento de que ustedes se paren firmes y de que miren bien qué es lo que están haciendo con esta relación. ¿Realmente eso es lo que ustedes quieren? Como tener un contendiente o un rival en su vida, o una pareja, alguien que los ayude a ustedes a salir adelante, a ustedes a vencer lo que ustedes se les presenten como personas y como pareja también. Es una relación, yo diría que en este momento está en construcción, sí en problemas, pero que se podría ver de una mejor manera. Si ustedes tienen la voluntad, si ustedes aún tienen el amor para poder solucionar los problemas que tienen en este momento, todas las cosas se podrían solucionar entre ustedes dos. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, en un futuro más bien cercano, las cosas tienden a seguir de la misma manera. Cuando esto sale así, bueno, la verdad es que hay un engaño que se va a destapar. Entonces la pregunta era, ¿te conviene o no te conviene estar con esa persona? Al parecer no te conviene, porque hay un engaño a la vista. Así está al 100%, me dicen las cartas. Muy claro, especialmente con las cartas de arriba. Mira, lo que pasa es que en esta relación ustedes estaban construyendo algo bonito, algo bien, pero intervinieron personas bastante envidiosas que quisieron lo que ustedes tenían, y la verdad es que lo están consiguiendo definitivamente. Ustedes van a tener que tomar una decisión y plantarse en esa decisión y decir, bueno, vamos a seguir o no seguir con nuestra relación.
porque la verdad es que las cosas se ven bastante complicadas, bastante oscuras. Ustedes han tenido unos planes bastante largos, bastante buenos, inclusive podría decirse que en algún momento pensaron en tener familia, pensaron en que el uno y el otro eran el verdadero amor de su vida, pero las cosas no se dieron tal y como ustedes querían. Bueno, cuando salen estas cosas así negativas, no es para que tú te quedes esperando a que las cosas sucedan de esa manera, sino que tomes acción, que los dos tomen acción y que hablen, que miren a ver qué es lo que realmente están haciendo con la vida de ustedes, con la relación de ustedes. No es justo ni para una parte ni para la otra que se engañen, o sea, así como de esta manera. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este momento. Te dicen que tú hagas lo que sea correcto, lo que sea beneficioso para todos, y que la verdad no tengas miedo de decir la verdad, no tengas miedo de hablar las verdades, ya sea que a tu pareja le guste, que a ti no te guste. Bueno, hay verdades que tienen que salir a la luz con respecto a esta relación para que avancen, porque al parecer están como en un punto muerto. Tienen que, bueno, avanzar, ya sea para seguir, para continuar, ya es decisión de ustedes. Yo no les puedo decir lo que ustedes vayan a hacer, simplemente una línea de tiempo sobre la cual ustedes pueden tomar decisiones. Bueno, pero es momento de hablar, definitivamente sí es momento de hablar. Te tienes que dar cuenta, y tu persona especial también se tienen que dar cuenta, de que siempre hay un principio y hay un final en todo. El final no tiene que ser por siempre, siempre terminar una relación. Tal vez es el final de una mala racha, de una mala situación, de volver a hacer un borrón y cuenta nueva, de volver a comenzar totalmente de nuevo. Mira, piensa en lo que realmente tú quieres, en lo que tú deseas, si es justo para ti, si es digno para ti. Piensa realmente en lo que tú quieres y en lo que es bueno para ti avanzar en todos los aspectos de tu vida, ya sea personal, ya sea emocionalmente, económicamente, familiarmente. Mira qué es lo mejor para ti, mira qué es lo bueno para ti. En ese momento no te pongas a mirar que es mejor para tal vez hijos, tal vez si estás en una relación de pareja donde existen hijos y la relación ya es muy turbulenta. Bueno, a veces es mejor tener padres separados con una buena amistad, con una buena convivencia, que dos padres juntos que se la lleven como perros y gatos en determinado momento. Lo que hagan ustedes dos como solución con respecto a esta relación tiene que ser algo firme, no tienes que ser como un pañito de agua fría, de agua tibia, perdón. No tiene que ser como venir y maquillar una herida que es muy profunda, porque a la larga esto podría ser totalmente perjudicial. También te dicen que hay demasiadas personas interesadas en que sigan o no sigan ustedes con esta relación. También hay intereses económicos en medio de toda esta situación. Hay amigos, amigas, entre comillas diría yo, que están ahí interviniendo demasiado. Lo que pasa es que esta al parecer no es una relación de dos, es una relación de una multitud que se ha tomado la autoridad, se ha tomado la, ¿cómo te digo? La voluntad o el derecho, que no lo tienen, de tomar decisiones sobre ustedes dos. Recuerden que solamente ustedes dos tienen derecho a tomar decisiones sobre lo que ustedes hacen. Mira, el tarot egipcio también me habla acerca de una ruptura. La ruptura no necesariamente tiene que ser terminar una relación, tal vez es romper con el pasado, tal vez es romper con las cosas que les están haciendo daño y avanzar y crecer. Ya es decisión de ustedes si realmente ustedes lo hacen. Si ustedes toman la decisión de volver, de seguir adelante, las cosas se le pueden dar muy bien. Sí, vayan a una terapia de pareja, aunque un consejero espiritual sanen esas heridas que ustedes tienen en su interior, ya sea niño, niña interior, y avancen, ya sea en un sentido o en otro, ya sea determinar o ya sea seguir con la relación. Pero bueno, a la larga es decisión de ustedes. Mira, tú estás siendo guiado o guiada. Allá dentro de tu corazón sabe lo que realmente tienes que hacer con esta situación que estás viviendo ahora. No escuches tantas voces del exterior, más bien escúchate a ti mismo, a ti misma, y vuelve a esa esencia. Tal vez
tú por estar con esta relación, tú por estar con esta persona, te has disminuido mucho para que esa persona crezca. Eso no es justo contigo, no es justo con nadie, no es justo con tu persona, ¿ya? Porque eso a la larga se convierte en una frustración para ti y la relación no va a avanzar, porque tú vas a tener como ira, como rabia con esa persona que no te dejó crecer, y esa persona se va a sentir dueña o dueño de ti, poder hacer contigo lo que quiera en el momento que quiera, y eso no es así. Una relación es algo totalmente diferente. Bueno, esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo tomo las riendas de mi vida, yo avanzo, yo me amo y yo crezco. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, te mando muchas bendiciones, un abrazo gigante, mi querido León y Leona, que estás pasando por esta situación. Te envío mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.